Y el centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que habían sucedido, tuvieron gran temor, y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. En aquel día sombrío que cambió la historia, un centurión romano fue testigo de la crucifixión más significativa que jamás se haya registrado. No era un novato. Este hombre, endurecido por el campo de batalla y curtido en la práctica de la ejecución, era comandante de 100 soldados. Su vida giraba en torno a la disciplina, al deber y al castigo. Acostumbrado a presenciar el sufrimiento, su tarea era simple: vigilar la crucifixión de otro condenado más. Pero este día, frente a él, colgaba Jesús de Nazaret. Y nada en este evento sería común. Jesús no gritó, no maldijo, no suplicó. Se mantuvo firme, en silencio, mientras era golpeado, burlado y humillado. Los soldados lo vistieron con un manto escarlata, trenzaron una corona de espinas y se arrodillaron ante él en burla. «Salve, Rey de los judíos», gritaban con ironía, mientras le escupían y lo golpeaban con una caña en la cabeza. El centurión observaba todo aquello. Y aunque su rostro era de piedra, por dentro, algo comenzaba a resquebrajarse. Había visto muchos hombres colapsar bajo el dolor, gritar de miedo, rogar por su vida. Pero Jesús guardaba un silencio perturbador. Su dignidad brillaba incluso entre el polvo, la sangre y la violencia. Aquel soldado, criado para no sentir, empezaba a experimentar una inquietud que no podía explicar. ¿Quién era este hombre que, aun siendo torturado, no devolvía odio, sino paz? Cuando Jesús cargó la cruz por la vía dolorosa, la escena era conocida para el centurión. Una multitud dividida, unos lloraban, otros se burlaban. Pero fue entonces cuando Jesús, con voz débil pero firme, se dirigió a las mujeres que lloraban. No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Incluso en su camino a la muerte, Jesús pensaba en otros. Llegaron al Gólgota. Clavaron su cuerpo en la cruz entre dos criminales. La multitud, frenética, gritaba que bajara si realmente era el Hijo de Dios. Pero Jesús no respondió. No se defendió. Solo miró al cielo y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El centurión sintió un nudo en la garganta. Nunca antes había escuchado a alguien orar por sus verdugos. Algo lo invadía por dentro. Una mezcla de confusión, reverencia y temor. Entonces el cielo se oscureció. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad sobrenatural cubrió la región. Y luego, un terremoto sacudió la tierra. El velo del templo se rasgó en dos. Las rocas se partieron. Las tumbas se abrieron. La tierra misma parecía gritar que ese momento era único. El centurión cayó de rodillas y, con voz quebrada, dijo: Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Quién era ese hombre clavado en la cruz que podía amar hasta el final? ¿Quién era este Jesús que aún en el dolor pensaba en su madre y en su pueblo? ¿Cómo podía alguien mostrar tanta compasión en medio de tanto tormento? Esa oración por el perdón, ese silencio frente al odio, esa paz imposible ante la muerte, todo eso no encajaba en lo que el centurión conocía sobre la humanidad. Y entonces, en el corazón de un soldado romano, una certeza nació. Una semilla fue plantada. Y nunca más volvería a ser el mismo. Su mundo, su fe, su deber, su lealtad, todo fue sacudido. Porque aquel condenado no era cualquier hombre. Su voz, sus gestos, su sangre, todo hablaba de algo que iba más allá de la lógica y la comprensión. Durante el juicio, el sumo sacerdote desafió a Jesús a que dijera si realmente era el Hijo de Dios. Y Jesús, sin dudarlo, con una firmeza que estremecía el aire, respondió: Tú lo has dicho.
Pero os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Mateo 26, 64. Estas palabras no eran simples declaraciones. Eran un acto de autoridad celestial frente a una corte terrenal. Y entre los presentes, un centurión lo escuchaba todo. El sumo sacerdote, al oírlas, rasgó sus vestiduras, furioso. Lo acusó de blasfemia, sellando así la condena de Jesús. Sin embargo, el centurión no vio a un blasfemo. Vio a un hombre que hablaba con la autoridad de un rey, incluso sabiendo que esas palabras lo llevarían directo a la cruz. Jesús no suplicó. No negó. No mostró miedo. Afirmó su identidad divina con una serenidad desconcertante. Para un soldado como el centurión, entrenado para detectar debilidad, esa actitud no era propia de un condenado común. Jesús se alzaba como alguien que aceptaba su destino, porque sabía que su misión era más grande que la muerte. A medida que lo llevaban de vuelta al pretorio, esas palabras retumbaban en la mente del centurión. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder. ¿Cómo podía alguien hablar así mientras caminaba hacia su ejecución? La multitud clamaba con furia. «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato, temeroso de un alboroto, se lavó las manos. Un símbolo de cobardía, un intento vano de evadir la responsabilidad. Pero el centurión no podía apartar la vista de Jesús. Había visto condenados gritar, insultar, clamar por piedad. Pero en Jesús no había rencor. Solo dignidad. Cuando Jesús cayó bajo el peso de la cruz, el centurión ordenó a un hombre del pueblo, Simón de Cirene, que lo ayudara. Un gesto pequeño, pero que revelaba que incluso el ejecutor comenzaba a reconocer que ese hombre no era como los demás. La procesión avanzaba entre burlas, empujones y desprecio. Y aún así, Jesús no respondió al odio. En el Gólgota, mientras era clavado al madero, no lanzó maldiciones. No gritó de furia. Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Aquellas palabras perforaron más que clavos. Atraviesan el alma. Incluso el centurión, acostumbrado al dolor y a los gritos de los moribundos, quedó mudo ante tal amor. Jesús no solo pensaba en sus verdugos. También se preocupó por su madre, confiándola al discípulo amado, Juan. En medio de su propio tormento, Jesús aún protegía a los suyos. El centurión observaba. No como un ejecutor, sino como un hombre atrapado en un misterio. ¿Cómo podía alguien mostrar tanto amor en medio de tanto sufrimiento? Los soldados echaban suertes por las ropas de Jesús, como dictaba la costumbre. Pero el centurión, mirando ese acto trivial, no podía ignorar lo que se desarrollaba frente a sus ojos. Sin saberlo, estaba viendo el cumplimiento de una antigua profecía. Repartieron entre sí mis vestiduras, y sobre mi túnica echaron suertes. Salmo 22:18. Aquel hombre que colgaba de la cruz no era solo un rabí. Todo en ese evento, cada palabra, cada acto, cada detalle, estaba cargado de un significado que escapaba al entendimiento humano. La oscuridad cubrió el cielo desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. No era un eclipse común. Era como si la creación entera se entristeciera. Y entonces, un terremoto sacudió la tierra. Las piedras se partieron. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La separación entre Dios y los hombres había sido destruida. Spurgeon dijo: Él no murió por las rocas, y sin embargo, las rocas fueron más sensibles que los corazones de los hombres por quienes Él derramó su sangre. El centurión, testigo de todo esto, no pudo negar más. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. No fue una confesión emocional. Fue una declaración asida del asombro,
del reconocimiento, de la verdad revelada. El mismo soldado que al inicio del día simplemente obedecía órdenes, ahora se rendía ante algo que no podía comprender ni explicar. No fueron solo los milagros externos los que lo convencieron. Fue la forma en que Jesús vivió y murió. La compasión. La fuerza en la debilidad. El amor en medio del rechazo. La esperanza, incluso al borde de la agonía. Esto contrastaba fuertemente con la brutalidad y la crueldad que el centurión estaba acostumbrado a presenciar. Su proclamación fue un acto de valentía y fe. A pesar de estar rodeado por soldados y líderes religiosos que habían condenado a Jesús, no temió decirlo en voz alta. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Aquella confesión no fue un susurro tímido. Fue una transformación radical. Un punto de quiebre que marcó su alma para siempre. El centurión, aquel soldado endurecido por la guerra, se convirtió en testigo de algo eterno. Su declaración fue testimonio para todos los presentes. La confesión de un hombre acostumbrado a ver la muerte, ahora daba vida a una nueva fe. La muerte de Jesús comenzó a tener un efecto inmediato, tocando el corazón de aquel que debía supervisar su ejecución. El centurión que comenzó el día como un ejecutor, lo terminó como un creyente. A medida que las horas pasaban, su mente no podía apartarse de lo que había presenciado. Recordaba cada palabra, cada mirada, cada acto de compasión. La oración de Jesús pidiendo perdón. La oscuridad que cubrió la tierra. El terremoto que sacudió su alma. Y esa paz sobrenatural, que envolvía a Jesús en sus últimos momentos. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo pudo soportar tanto dolor con tal dignidad? ¿Por qué la naturaleza misma pareció llorar su muerte? Estas preguntas comenzaban a consumir sus pensamientos. Tal vez recordó aquellas palabras pronunciadas ante el sumo sacerdote. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Era esta crucifixión el comienzo de algo mucho más grande? El centurión, un experto en la muerte, comenzaba a comprender el misterio de la vida eterna. Si estás sintiendo el poder de esta historia, suscríbete ahora. Porque aún falta lo más impactante. Este no es solo un relato, es una revelación que puede cambiarte para siempre. Mientras reflexionaba, el centurión también debía enfrentar su propia responsabilidad. Había supervisado la ejecución de un hombre justo. Un hombre que ahora creía que era el Hijo de Dios. Ese peso moral comenzó a transformar su visión de sí mismo y del mundo. Ya no era solo un soldado. Ahora era un testigo. Uno tocado por la verdad divina. Algo en él comenzaba a cambiar. El guerrero endurecido por el combate estaba siendo tocado por el mensaje de amor y perdón que Jesús proclamó incluso desde la cruz. Toda la violencia de su carrera, de pronto parecía vacía. Una nueva conciencia espiritual se abría paso. Había visto morir a muchos hombres, pero ninguno como Jesús. Había una santidad en su sufrimiento, una paz en su entrega. Aquello no se podía ignorar. Esa experiencia comenzó a romper la dureza de su corazón. Su transformación no fue inmediata, pero sí inevitable. Comenzó a cuestionar sus creencias, sus costumbres, sus órdenes. Podía haberse preguntado cuál era el verdadero sentido de la vida, del poder, de la justicia. El centurión, conocido por su frialdad y eficiencia, comenzó a cambiar. Tal vez empezó a tratar a sus soldados y prisioneros con más humanidad. Tal vez comenzó a sentir compasión. El poder de la cruz lo había tocado. Y no solo a él. Muchos de los presentes quedaron marcados por esa escena. Otros soldados. Espectadores. Mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea. María Magdalena. María, madre de Santiago. La madre de los hijos de Zebedeo. Ellas no se alejaron.
Lo observaron todo desde lejos, con lágrimas en los ojos y el corazón encogido. Su devoción era indestructible. Estas mismas mujeres serían testigos de la resurrección. Ellas serían las primeras en llevar el mensaje que cambiaría al mundo. Su fe se convirtió en testimonio. Y su testimonio, en esperanza para todos. También José de Arimatea y Nicodemo, miembros del Sanedrín, actuaron con valentía. Pidieron el cuerpo de Jesús y lo enterraron con dignidad, arriesgando sus reputaciones y quizás sus vidas. Incluso entre los líderes religiosos, la cruz comenzaba a transformar corazones. ¿Y el centurión? Aquel ejecutor romano. Ya no era el mismo. Su confesión marcó un antes y un después. Fue uno de los primeros gentiles en proclamar la divinidad de Cristo. Un testimonio vivo del poder redentor de la cruz. Una historia que aún hoy nos conmueve. Un recordatorio de que incluso los más endurecidos pueden ser tocados por la gracia. María Magdalena también lo vio. Fue la primera testigo de la resurrección. Su historia, su dolor, su alegría, son reflejo del poder de Jesús para restaurar lo perdido. Ella fue a los discípulos y les dijo: He visto al Señor. Juan 20:18. Una mujer liberada. Una seguidora fiel. Una voz que encendió la llama de la esperanza en medio del dolor. Y así, el relato que comenzó con clavos y sangre, continuó con vida y resurrección. Porque todo aquel que fue testigo de Jesús ese día, jamás volvió a ser el mismo. Y el centurión, que comenzó como ejecutor, lo terminó como un hombre conmovido por la agonía. Conmovido por la agonía, transformado por la compasión y marcado por una muerte que no fue el final, sino el inicio de una nueva historia. Jesús no fue vencido por la cruz. Él venció a través de ella. Y el centurión, que perforó su costado, terminó perforado por la verdad eterna. Ese día, sobre una colina llena de dolor y oscuridad, nació una luz que nunca se apagaría. Si esta historia tocó tu corazón, imagina cuántas más están esperando ser descubiertas. Suscríbete ahora y acompáñanos a revelar los secretos más impactantes de la Biblia. Porque detrás de cada verso, hay una verdad que puede cambiar tu vida.